Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos a otra nueva edición de La Voz Responde. Estamos aquí en Televisión de Ferrol, en Canal 31. En este programa La Voz Responde, que trata un poquito de solucionar problemas que tienen. Ya saben que el año pasado, pues por ejemplo, les enseñamos un poquito, les mostramos cómo era un centro de la tercera edad, ¿no? Un poco es un tema que nunca habíamos tratado, al menos desde el ámbito privado. Y bueno, volvemos a los temas económicos. Ya saben que la economía nos preocupa muchísimo. Bueno, la verdad que siempre nos ha preocupado, que La Voz Responde. Yo no sé si fue, hombre, no los primeros programas, pero enseguida trajimos aquí un economista. Creo recordar que la primera persona que trajimos relacionada con la economía fue el profesor Bastos, el profesor de la Universidad de Vigo, que nos habló un poquito de macroeconomía fundamentalmente. Pero la micro la hemos tratado pues también en alguna ocasión, y varias de ellas con el invitado que tenemos hoy. Siempre tiene la gentileza de responder a nuestras llamadas. Se trata de Francisco Camino, que dirige la propia asesoría Camino, al que pasamos a saludar. Muy buenas noches, Francisco. Buenas noches, Juanjo. Muy bien, pues nada, asesoría Camino, que bueno, tenemos que decir una novedad que creo que la última vez no la habíamos comentado. Asesoría Camino sigue pues allí en Fene, ¿no? En Avenida Naturales, justo donde está la marquesina del bus, ¿no? Que hay allí allí estamos, sí. Un famoso supermercado, ¿no? Con muchas, bueno, un supermercado que incluso ha sido pues durante bastante tiempo colaborador de nuestro programa. Y bueno, pues aparte de allí, la Avenida Naturales, el número 24. Número 24, justo en, ya digo, número 24 de Fene, Avenida Naturales, justo donde está la marquesina de autobús, la mítica, ¿no? La de toda la vida, ¿no? Sí. La que siguen parando los autobuses que van a Coruña, fundamentalmente. Coruña, ¿no? sí, así es. Y precisamente en Coruña, o muy cerquita, es donde ha abierto su nueva sede, ¿no? Sí, así es, allí en la zona del Portazgo, en la Corbeira, sí, en la carretera que va hacia el aeropuerto. Sí, allí estamos. Muy bien, allí una zona un poco que está creciendo, no solo por el aeropuerto, sino porque se están pues, instalando, ¿no? Un montón de negocios. Sí, por allí es una zona del extrarradio de Coruña que está, la verdad, creciendo bastante. Sí, y aún no está masificado, ¿no? Como la propia ciudad. Sí, no, la ciudad ya es un poco más difícil, temas de aparcamiento y demás. Sí, bueno, lo bueno que tiene, el acierto que tienen a veces las personas que no se colocan justo en el centro de las ciudades es que el aparcamiento está mucho mejor, ¿dónde va a parar? ¿No? Evidentemente, sí señor. Bueno. Muy bien, Francisco, desde la última vez que pasó Francisco por aquí, pues un poco las cosas han cambiado. Es decir, hemos tenido por el medio, pues, en fin, un gobierno en funciones que yo no sé hasta qué punto eso afecta en el aspecto tributario, porque claro, todos estos movimientos tributarios que tuvimos en los últimos años, que llevamos, pues no, muchos años, ¿no? Con una trepidante política fiscal, hubo paz, ¿no? En este año, es un poco la conclusión. Nos han dado un periodo de cierta tregua, ¿no? Es así. Durante los años anteriores ha habido aquí una vorágine de normativa nueva, ¿no? En el ámbito fiscal. Se retocaron infinidad de impuestos, ¿no? Nos veíamos un poco en el despacho de que aún estábamos con la última, adaptándonos a la última reforma y ya estaba viniendo la siguiente, ¿no? Entonces sí ha sido un periodo de mucho cambio. Es cierto que con el gobierno en funciones pues toda esa vorágine pues se ha ido ralentizando y digamos que solo se han despachado pues aspectos muy concretos, pero que prácticamente no ha habido un cambio normativo muy grande en este último año. Pero esto tiene un poco pinta de que no va a durar mucho, ¿no? Porque ahí las puertas, Bruselas, que es muy poderosa, ¿no? En muchos aspectos, pero sobre todo en el económico, parece que podría forzar una nueva política fiscal, ¿no? Sí, en esto estamos viéndolo, ¿no? Todo en la prensa día a día, ¿no? Se está por parte de la Unión Europea presionando un poco para obtener unos mejores números, ¿no? de macroeconómicos aquí en España, y entonces pues nada, eso repercute siempre pues en el afán recaudatorio, digamos, de la administración, ¿no? Y la administración, su mayor parte de ingresos van a venir por los impuestos, ¿no? Entonces pues se prevé que en cierta manera pues por ahí vayan a retocar cosas, ¿no? Por esa vía y por la vía también del fomento de las actividades autónomas, que por ahí pues también parece ser que, vamos, en cosa de poco tiempo habrá reformas también. Entonces nos preparamos para un año de trepidante también. Trepidante, lo que pasa es que, bueno, por una parte, claro, si parece la noticia más inmediata la vamos a comentar, parece que al final no van a multar a España por ese incumplimiento del déficit y
parece, todo el mundo podría pensar que la noticia es muy positiva, porque claro, todo ese dinero con el que nos iban a multar iba a repercutir obviamente en los ciudadanos, ¿no? Porque de alguna forma tendrían que sacarlo, pero hay quien ya dice, hay alguna voz autorizada en el mundo de la economía que dice que no es del todo bueno, porque digamos que eso casi da alas a seguir haciéndolo pues, de una forma así poco disciplinante, con lo cual podría llegar a haber problemas en el futuro. ¿Cómo lo ve Francisco? Yo creo que tenemos que dejar pasar un poco los acontecimientos, ir ganando en el tiempo. Yo creo que es muy positivo que a España no se le sancione, lógicamente, ¿no? Sería un coste añadido, una mayor presión fiscal que tendría que haber en los años sucesivos. Entonces yo entiendo, desde mi modesta opinión, que sería positivo que no hubiera esa sanción, ¿no? Lo que pasa es que, claro, es lo de siempre, ¿no? Dejas abierto un poco el tema de cuando hay una amnistía, cuando hay una condonación de algo, pues sí que dejas abierto un poco a que el resto de países puedan también presionar por si incumple España, ¿por qué no voy a incumplir yo, que no hay sanciones, ¿no? Eso es un poco en la pelea en la que se está, evidentemente. Muy bien, anteayer salía en prensa que parece, estos son los rumores, de que desde el núcleo fuerte de la eurozona, bueno, Bruselas mismo parece que está animando un poquito a que Alemania, Holanda, un poco los países más bollantes fiscalmente, hagan un poquito de política de expansión, con lo cual se pongan a gastar más, un poco para animar la economía. Pero parece que a España le recomiendan prudencia. Entonces, bueno, de todas formas, el hecho de que haya ánimo podría dar lugar un poquito a alegría impositiva, es decir, podría llegar un poco a bajarse tipos, aprovechando un poquito que parece que manda la alegría, entre comillas. ¿Cómo lo ve Fran? Yo creo que se debiera, ¿no? Se debiera. Yo creo que estamos en un momento en donde no hay una recuperación económica, digamos, que nos hace llegar a los niveles que había, porque, bueno, básicamente el problema es un problema de crédito, ¿no? Pero sí estamos viendo que hay una mejora, ¿no? Una mejora, por lo menos, en el aspecto de las pymes. Las pymes empiezan a hacer contratos de trabajo que hace unos meses prácticamente no hacían. Se empieza a ver un mayor movimiento en cuanto al alta de autónomos. Entonces yo creo que políticas que vayan incentivando, que vayan apoyando un poco todo ese tipo de cuestiones, yo creo que van a incentivar un poco la economía y la actividad, ¿no? Que al final, digamos que el pequeño es donde ve un poco reflejado todo esto. Que es lo que se comenta continuamente, que los que de verdad crean empleo no son las multinacionales, no son los centros comerciales, sino las pymes. No, claro. Las pequeñas, claro que sí, las pequeñas empresas. Y nosotros estamos viendo, en el despacho lo estamos viendo. Estamos volviendo a ver, bueno, pues eso, contratos de trabajo, pues con un poco más de estabilidad en el tiempo, y no solo pues para cositas muy puntuales que había. Eso nos da un poquitito una referencia de que el ciclo económico de las empresas pues empieza a volver a ser, digamos, un poco más estable durante todo el año, ¿no? Es una cosa también que queríamos comentar. Vamos a ver, nos consta que por la asesoría Camino, allí en la Avenida Naturales en Fene, bueno, también en la de Coruña, allí en el Portazgo, pasan muchas pymes, muchas pequeñas y medianas empresas, obviamente, pues, en fin, las grandes empresas, los grandes gigantes, pues tienen un poquito centralizado todo en Madrid, y bueno, hemos visto, pero público. Pymes sí, efectivamente son... claro, yo supongo que, bueno, no sé, en fin, es la pregunta. Quiero decir, no, un poco a lo mejor la queja, o a lo mejor que pueden tener estas pymes, querrán un poco que de alivio fiscal, es decir, es muy difícil, ¿no?, que esas pymes pues sigan habiendo muchas pymes, sigan un poquito pues aumentando su número, sostengan, si a lo mejor no se les da una pequeña tregua, ¿no?, fiscalmente. Sí, a ver, nosotros estamos viendo desde el punto de vista fiscal que, bueno, una sociedad que comienza, por ejemplo, tiene unos descuentos en el tipo impositivo durante los primeros años de actividad, ¿no? En donde, en vez de tributar, si es una micropyme, en vez de tributar a un 25, pasa a tributar 10 puntos menos, ¿no? Quieras que no, efectivamente, quieras que no, eso ya es, digamos, un incentivo para el arranque, ¿no? Eso estaría 2 años. ¿Perdona? Eso estaría 2 años. Sí, 2 años. Entonces, tendríamos, digamos, ese inicio de actividad, ¿no?,
que tendría, lo tendría mucho más suave, ¿no? No tendría una carga fiscal tan importante. Después, hay en las empresas una problemática y una queja que es muy constante, que son los costes sociales, ¿no? Los costes asociados a la carga de sueldos y salarios, que yo no me he encontrado nunca con un empresario que me haya dicho que llora el salario del trabajador. Nadie, ¿no? Todo el mundo lo que te plantea es que lo que llora es la carga asociada que lleva, una carga que, bueno, pues el sistema de pensiones y de protección social que tenemos es el que es, y sí que hay una carga, ¿no? Entonces, articular medidas destinadas a bonificaciones, que la carga sea un poco más ligera, que eso, en el tema de los trabajadores autónomos que se instalan y comienzan, pues que tienen la tarifa plana durante un tiempo, que por cierto, en prensa está saliendo que probablemente se pueda alargar. Igual hay una buena noticia para los autónomos. Efectivamente, bueno, pues que ya por ahí van las quejas y por ahí van un poco las soluciones de lo que plantea la PYME en el día a día, ¿no? Una mejora. Sí, de hecho, si te parece, Fran, vamos a comentar ese aspecto. Parece, esto, claro, esto es una cosa que tampoco podemos profundizar mucho porque está todo en el aire, pues el gobierno no tiene mayoría absoluta y con lo cual tiene que negociarlo todo, pero podría parecer que los autónomos podrían mejorar sus condiciones en un futuro, ¿no? Parece que las negociaciones que van, ¿no?, entre unos partidos de la oposición, bueno, que apoyan al gobierno de investidura, y el propio partido del gobierno, estón por ahí, ¿no? Están dentro de las reivindicaciones un poco que hacen los autónomos. Yo creo que tienen que darse cuenta que lo que apuntabas tú hace un momento, ¿no? Es decir, la mayoría del empleo que se crea en España lo crea el autónomo pequeño. Una panadería que tiene 3, 4 empleados, la tienda de la esquina, el bar de la esquina que tiene pues 3, 4 empleados allí con sus turnos, ahí es donde está, digamos, el volumen y lo gordo de la contratación en España, ¿no? Entonces yo creo que a esas personas sí que hay que incentivarles porque son generadores de empleo, ¿no? Entonces es necesario que se centren políticas en estos colectivos, ¿no? Luego yo también apuntaría a la simplicidad fiscal también, ¿no? Yo creo que a veces pues se cargan una serie de obligaciones fiscales a empresas, a pymes, a muy pequeña microempresa, lo que podemos entender, que tampoco tiene demasiado sentido, ¿no? Pero bueno, es algo que poco a poco me imagino que las nuevas tecnologías están ayudando mucho también, pues que poco a poco intentarán ir corrigiendo esas cuestiones. Bueno, si te parece, Fran, vamos a hablar también de ese tema. Las nuevas tecnologías empiezan a ser no un apoyo, sino una obligación. Entonces, bueno, para el particular hay está habiendo una moratoria de alguna forma para el gran público, ¿no? Es decir, un par de años, ¿no?, desde el 2 de octubre de este año, pero parece que ya los empresarios a nivel de seguridad social impositiva prácticamente no tienen salida, ¿no? Lo del típico papelito, ¿no?, que uno llevaba 100 le cuñaban. Sí, o sea, casi se hace imposible, ¿no? A ver, en el plan de modernización, ¿no?, de las administraciones públicas, bueno, pues una de las medidas es precisamente que todas las personas que participen en la actividad económica, por decirlo así, ¿no?, pues se comuniquen con las administraciones públicas a través de su certificado digital, es decir, electrónicamente, ¿no? Se acabó para muchos colectivos ya ir allí a un organismo público, llevar en su papel físico allí el escrito cubierto, que el funcionario de turno nos ponga allí el sello, la pegatina. Claro, eso se acabó ya para determinados colectivos, las sociedades limitadas, sociedades civiles, además desde el 2 de octubre de este año han pasado ya a tener la obligación de comunicarse con la administración vía electrónica, ¿no? Entonces, bueno, pues es algo a tener en cuenta. Quería apuntar incluso que están obligadas también las entidades que no tienen personalidad jurídica. Es unas grandes novedades, la ley 39/2015. Como puede ser las herencias yacentes, ¿no?, comunidades de bienes, pues varios hermanos, se me ocurre un caso de varios hermanos que tienen diferentes inmuebles que los tienen arrendados, comunidades de propietarios. Me refiero, yo creo que ahí sí que hay que ponerse un poco las pies. Aunque eso siempre se espera que no haya mucha litigiosidad, pero incluso si nos ponemos
asociaciones de lo más variopinto que no tienen persona jurídica, correcto, no están en el registro, incluso si nos ponemos pensando, las típicas viajes de paso de Ecuador, de las facultades. Efectivamente, incluso las asociaciones de carácter de comisión de fiestas, o sea, tienen que comunicarse con un agravante. Electrónicamente, o sea, todas. La administración puede sancionar con multa de 250 euros la presentación de un escrito físicamente, o sea, es un tema bastante... me imagino que esto llevará un periodo de adaptación y la propia administración en sus departamentos de información tributaria y de seguridad social y demás empezará, digamos, a asesorar un poco en este sentido, pero vamos, la tendencia va a ser a que no haya, es papel cero para estas personas. Porque es curioso, porque efectivamente coacciona normal y corriente, por así decirlo, es decir, aquella persona que no es empresario, no es profesional, en fin, ni es funcionario, por cierto, también el funcionario se le obligará. Parece que, bueno, va a haber esa oficina de asistencia, meter registros, bueno, de alguna forma, si se justifica su imposibilidad, pues incluso pasados 2 años, pero claro, todos esos colectivos de pequeño empresario, asociación, por pequeñita que sea... Yo creo que los colectivos de empresario persona física, ¿no?, que ahora mismo está fuera, ¿no?, de esa obligación, yo creo que será el siguiente colectivo a incorporar, al igual que el de funcionarios, ¿no? Y quedará reglamentaria, al menos. Quedará un poco, pues, un colectivo de personas que no tienen esa necesidad tan perentoria de comunicarse con la administración, ¿no? Como puede ser, pues, una persona física que simplemente hace la declaración de la renta una vez al año, pues que seguirá funcionando un poco los sistemas de borradores, el sistema de renta, que lo irán mejorando y agilizando un poquitito cada año, pero es que yo creo que en poco tiempo la tendencia va a ser la administración electrónica total. Total. Y bueno, tenemos que claro que, por supuesto, en todos esos casos, sea empresa grande, pequeña, mediana, particular, en todos esos casos puede apoderar, ¿no?, a un asesor fiscal, ¿no?, efectivamente, como es el caso de Fran, para que le haga todos esos trámites, ¿no? Es decir, la firma digital la puede manejar como representante autorizado. La cuestión de todo esto no es el tener o no tener que presentar un escrito vía telemática, ¿no? El problema está en que la práctica de las notificaciones que hace un organismo como la agencia tributaria va a ser de manera electrónica también. Entonces, puesta a disposición y se olvida. Y se olvida. Es decir, podemos vernos en un caso de que una asociación que tiene la obligación de estar dada de alta, imaginémonos que Hacienda le manda una carta diciéndole que presente, pues, cualquier documento, un requerimiento, pues, sobre un pago que le hizo a un tercero, un requerimiento sobre si ha cobrado o no ha cobrado determinada cantidad si le ha pagado determinada cantidad a una orquesta o no, por poner un ejemplo muy básico. Si esa asociación no está pendiente de mirar sus bases de datos con la agencia tributaria, de ver si recibió esa notificación o no, la notificación se daría por comunicada. La asociación no hace nada. Al cabo de un tiempo tendría una sanción por no atender al requerimiento. Y si ese requerimiento repercutía en una liquidación de un impuesto, podría la agencia tributaria autoliquidarle. Entonces, sin saberlo, sin verlo y sin tener conocimiento absolutamente de nada, podría verse la asociación con una deuda ante Hacienda que se enteraría, pues, porque le trabarían en el banco una cantidad. Entonces, el tema puede llegar a tener unas consecuencias gravísimas, pero gravísimas. Bueno, lo que está diciendo Fran, la verdad es que lo podemos contar un caso real, es decir, un caso del que he tenido constancia hace un mes, de una persona, se trata de una persona de Coruña, un empresario de Coruña, que hace un par de años cerró su negocio, estaba como autónomo y tenía un negocio. Entonces, bueno, la persona en cuestión lo dio de baja, no tenía ninguna deuda, entonces lo dio de baja sin problemas. ¿Qué ocurre? Que pasan 2 años y recientemente, pues, consigue un puesto de trabajo dependiente, es decir, y se encuentra con la desagradable sorpresa que le traban parte de la nómina. Entonces, claro, el que era alucinado va al banco, pero ¿qué pasa? ¿Por qué me traban la nómina? Entonces dice, no, Seguridad Social. Y va allí y le dice, no, nosotros te hemos notificado reiteradamente, vía electrónica, que era la obligación que tenías cuando tenías abierto el negocio, con lo cual
se ha notificado, ha generado unos ingresos y tiene usted una deuda que, por cierto, rondaba los 10.000 euros. Claro, eso puede ocurrir perfectamente en cualquier caso. Es que, vamos a ver, los mecanismos de defensa que tiene un interesado, una persona, ante la administración, siempre van a venir a partir de que se recibe la notificación. Una vez que recibimos la notificación, tenemos unos derechos de presentar una serie de alegaciones, de recurrirla y demás, que si se da por notificado y no hacemos nada, nos pasa el plazo para recurrir y automáticamente ya se consolida, se genera la consolidación de la deuda ya, ¿no? En caso de que sea una sanción, en caso de que sea una liquidación que nos ha practicado. Es decir, nos quedamos en una situación de indefensión total, ¿no? Entonces yo creo que esto es un tema que las propias asociaciones, las propias comunidades de bienes, que en este tipo de situaciones suelen ser empresas que se llevan de carácter familiar, o sea, perdón, que no son empresas, están un poco ajenas a la práctica, efectivamente, están ajenas a la práctica fiscal y demás, entonces están un poquitito al margen, pueden verse en un problema un poco importante, ¿no? Y yo entiendo que deberían de solicitar el certificado y si no apoderar a una persona para que estuviera pendiente de todas estas cuestiones, porque puede llegar a tener unas consecuencias bastante importantes. Lo que pasa es que lo que me hace un poco injusto, por ejemplo, en el caso que he contado, es que claro, la persona deje de ser ya empresario, con lo cual vuelva a la vida, digamos, de persona física, persona individual, y claro, no haya, desde los organismos correspondientes, no tenga un poquito la sensibilidad de, sabiendo que ya no es empresario, de notificarla de forma física, porque bueno, ya eso ya ha dejado de serlo. Sí, evidentemente. Lo que pasa es que muchas veces ya se sabe, ¿no? La administración va en automático, ¿no? Entonces, vale, emite y entiende que hay, efectivamente, que lo da por recibido, ¿no? O sea, su responsabilidad. Si la notificación al cabo de los 10 días que hay establecidos no se consulta... Sí, Francisco, porque obviamente Francisco está hablando un poquito digamos, con la alegría que le da el manejar todo eso todos los días. ¿Cómo es eso de notificación digital? Es decir, vamos a explicar si te parece un poco qué es eso de la puesta a disposición los 10 días. Mire, lo que nosotros hacemos es, se solicita el certificado de la persona en cuestión, ese certificado se instala en el equipo informático y con ese certificado se accede a un buzón, que se puede acceder al de notificaciones 360, al servicio que tiene correos, vamos. A ese buzón electrónico. En ese buzón electrónico nosotros damos de alta, digamos, los procedimientos con cada administración. Entonces, cuando la administración nos quiere enviar una notificación, lo que nos lo hace es, nos lo mete en ese buzón. Que es como un correo, tiene su bandeja. Bandeja de entrada y bandeja de salida. Nosotros nos conectamos, cada vez que nos conectamos, allí se nos descargan nuestras notificaciones. Picamos en la notificación que recibamos y ahí se nos descarga ya, digamos, la notificación física y el contenido de esa. Pero si te parece, Francisco, vamos a detenernos ahí. ¿Cuándo empieza el plazo para contar? ¿Cuándo se abre o cuando ellos lo han emitido? Cuando se abre. En el momento que uno lo abre, firma la apertura y ahí comienza el plazo para alegar, recurrir o lo que proceda. ¿Cuándo se te da por notificar aunque no lo abras? Si no lo abras y tardas 10 días hábiles en no abrirlo, ahí te queda en el buzón, disponible para que lo veas tú cuando tú quieras, pero el cómputo de los plazos se inicia a partir de esos 10 días. Pero, Francisco, ya tenemos el problema. Llegamos a una situación, para vosotros que sois profesionales y de ese tema, pero para otros que no sean profesionales fiscales, pero del tipo que sea, claro, se abre una pregunta muy clara. Uno no se puede ir jamás más de 10 días de vacaciones. Evidentemente. Ahí, vamos a ver, ahí hay unas pautas que se puede marcar dentro del servicio de notificaciones de cada administración. Es decir, nosotros le podemos notificar a la administración que no nos notifique ciertos días al año. ¿Y podemos lo cumple? Sí. Si se le informa que a esta empresa no le notifique el mes de agosto o el mes... Eso lo hace. No correría los plazos. No, porque como no hay notificación, no corre plazo. Pero es sensible, o sea, es una posibilidad legal, sí, no tiene que aceptarla legal. Ni nada. Sí, perfecto. Bueno, es una posibilidad, un servicio no que te da añadido... Pero eso hay que descomunicarlo, claro. Claro, hay que hacerlo constar, ¿no? Porque la idea de llevarse el ordenador con certificado digital de vacaciones no parece buena idea. No debería de ser buena idea, no me lo parece. Porque yo no sé, igual es una pregunta muy personal, pero desde la asesoría, cuando estáis de vacaciones, lógicamente no se vais todo. Desde la asesoría
te planteo yo ahora una cuestión. Y nosotros como apoderados que nos metemos el lunes a trabajar y nos pasamos todo el lunes mirándole las notificaciones a todo el mundo, ¿no? No, esto nos obliga a adaptarnos, a tener un software informático que todos los días con alertas nos chequea y nos revisa pues todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, claro, es un tema para mí fundamental, porque, por ejemplo, nos hemos obligado de declarar unos ingresos en una declaración de la renta, en un IVA hemos metido una factura que no es deducible el gasto, que Hacienda nos determina que no. Bueno, eso trae como consecuencia un dinero a ingresar y unas sanciones, digamos, que bueno, no tiene por qué ser muy cuantioso el tema, ¿no? Es un problema de dinero y tampoco tan cuantioso. El problema puede estar en cuando uno no se da por notificado, porque no sabemos lo que puede llegar a haber ahí. Es decir, puede haber desde un primer requerimiento que no se atiende, que hay una sanción por no atender el requerimiento, luego viene una liquidación en la cual, por ejemplo, si el requerimiento era tráigame usted los libros de IVA, si no atendemos al requerimiento, automáticamente Hacienda dice, bueno, pues el IVA soportado te lo quito todo, porque como no me lo has demostrado, entonces nos vemos en un problema de que todo el IVA soportado de un año nos lo pueden quitar. No es una broma. No es una broma, porque estamos hablando en pymes, pues a lo mejor 12.000 euros o 13.000 euros de IVA soportado. Es muy fácil. Polvo el año entero. Que te hace polvo el año entero y luego paga una sanción y... Es que estamos en una situación que puede llegar a ser muy problemática, ¿no? Con lo cual, Francisco, esta vieja costumbre que tenían algunos autónomos o pequeños empresarios de decir, yo con el borrador de la Hacienda, yo ya lo firmo, parece que cada vez se torna más peligrosa. Claro, entramos en una dinámica. Claro, un poquito el autónomo facilidad. ya no tenía esa posibilidad, pero el autónomo tiene que, digamos, forzar declaración e incorporar datos, porque, pero sí pasa, esto lo podemos trasladar también a personas físicas que efectivamente, ¿no? Lo de aceptar borrador, eso todo siempre hay que revisarlo porque yo supongo, Francisco, que os llegarán casos de clientes que os dicen, yo lo que me dijo en la Hacienda, en la campaña, a mí me dijo los datos, me dio algo a firmar, yo lo firmé y eso fue lo que presenté. Y ahora, curiosamente, claro, eso para un particular es muy difícil de entender, pero muchas veces vienen paralelas declaraciones que le ha hecho la propia Hacienda. Claro. Y eso, por supuesto, es legal. Claro, Hacienda da un servicio, pero no vinculante. Efectivamente, no vinculante, ni infalible, ¿no? Es así, ¿no? Entonces el servicio que da es el que da. Luego muchas veces también a la hora de hacer una declaración de la renta se le está informando, ¿no? al contribuyente, y el contribuyente a lo mejor está facilitando unos datos o incompletos, falta algún detalle, falta un matiz que no le sabe transmitir un poco, y entonces pues claro, puede pasar. Date cuenta, Juanjo, que en una declaración de la renta que pueden hacer en Hacienda, que son, no sé, 10, 15 minutos, ¿no? Que despachan el tema, no da tiempo a ver todo con profundidad o a analizar todo como se suele hacer un despacho ya, no, bueno, ya claro, conoces al cliente, ya le vas haciendo un seguimiento ya durante todo el año, ya tienes muchísima más información, ¿no? Entonces, bueno, supongo que hay clientes que siguen pensando, tanto en el propio despacho, ya no digamos que no van a Hacienda, de seguro que no se entera. Yo le digo esto, lo otro, no se entera. Eso acaba saltando, los papeles acaban cantando. Quiero decir que hay gente que sigue pensando sí, que no habría esa posibilidad. Unas cosas que se nos plantea a raíz un poquito por parte de televidentes, a raíz un poquito de las visitas que hacen los de la Asociación de Perjudicados Entidades Financieras, que llevan pues temas de subordinadas, de cláusulas suelo, de preferentes, acciones de banca, que nos han visitado en varias ocasiones, varios de la directiva central, como la delegada de Galicia. Preguntas que nos hacen es, y esa gente cuando recupera el dinero, gana con costas, ¿eso lo tiene que declarar a Hacienda? Sí, yo creo que todo el mundo lo que tiene que tener bien claro es que cualquier negocio jurídico, cualquier movimiento, digamos, de dinero que a través de una sentencia se obtiene, eso va a tener siempre una repercusión fiscal. Entonces, esa repercusión fiscal puede al final dar lugar a tener que tributar, digamos que nos va a costar dinero, o puede gozar de alguna exención, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ahí, por ejemplo, indemnizaciones por accidentes de tráfico, siempre y cuando estén dentro de los baremos, ¿no?, establecidos por la normativa, pues están exentas de tributación, ¿no? Pero después, cuando nos los pagan
mucho más tarde, porque hay una serie de intereses o unos intereses por costas judiciales y demás, pues entonces, claro, cada concepto que nos van a ingresar hay que ir viendo si tributa, si no tributa. Aquí lo mejor es, para no llevar luego un susto, pues eso, mirarlo con detenimiento, con un profesional que te analice un poco el tema y te repercuta, ¿no? Pero es así, entre ellos está el colectivo de preferentistas y demás, que a la hora de recuperar ese dinero, pues sí que tienen en sus declaraciones que tributar. Incluso las costas. Incluso las costas. Lo que ni siquiera llegan a ingresar porque varios dicen para el abogado de la asociación, eso también lo tributa. Ha habido varias consultas de la Dirección General de Tributos en ese sentido, ¿no? En ese sentido. Entonces ahí, bueno, pues nada. Eso no lo llegan a entender muy bien porque no lo llegan a ver ese dinero. Claro, lo que pasa que es una entrega a cuenta del se ahorra el abogado. Efectivamente, ¿no? Al final, Hacienda se va, digamos, al hecho que se produce, que es que esas personas tienen unas costas judiciales que se las paga un tercero, ¿no? Entonces, realmente da igual el flujo del dinero, hacia dónde va. Si lo hiciéramos bien, sería la costa judicial se le abonaría al interesado y el interesado la abonaría al juzgado, ¿no? Sí. Aquí se puentea ya al interesado porque lo condenan. Bueno, pues Hacienda estima que se produce efectivamente un incremento de los ingresos por parte del interesado, ¿no? Entonces eso, aquí depende. Yo, en el tema de los preferentistas, la administración ha sido bastante sensible, aunque un poco tarde, ¿no? Con esto, y ya les ha hecho un régimen fiscal un poco especial para que no hubiera estas plusvalías que se les podrían generar a lo largo, claro, ¿no? Entonces yo no sé si en este sentido pues un poco más adelante pueda, digamos, cambiar un poco el criterio de tributos o en este sentido, ¿no? Estaremos un poco a la espera. Sí, porque bueno, lógicamente estas personas un poco, digamos que, si se permite la expresión, están un poco quemadas, ¿no?, de la situación un poco que han vivido, sí. Y ven, y eso ahora que hablabas, Frank, del tema de tributarlo todo, que se lo digan a las personas que trabajan en el extranjero, reciben una parte de la pensión de fuera ahora, y que tenían la costumbre de no declararlo, es decir, no, esto viene de fuera, pero no declara. Yo ahora me estoy acordando de un caso que tenemos un poco comentado, ¿no?, que es que estas personas que son preferentistas, que lo que hicieron fue recuperar el dinero que previamente habían depositado, que en realidad, una vez que obtienen ese dinero, no se les genera una plusvalía, ¿no?, que simplemente lo que se está haciendo es recuperar su dinero. Bueno, pues tienen que tributarlo con un incremento de capital mobiliario y demás, que en el año en el que se produce lo que es el acuerdo transaccional, el acuerdo entre las partes, ¿no?, donde les devuelven el dinero, ese año tiene un incremento de capital mobiliario, ¿no?, de intereses. Y eso, nos hemos visto en un caso, le ha supuesto a un preferentista perder el complemento que tenía de su pensión, porque excedía ese año de los ingresos, cuando en realidad no es así. Sí, técnicamente es así, pero es que en la práctica lo único que hace es obtener. No perdona. Claro, entonces implacable. Claro, no. Hacienda en este caso no era la Seguridad Social la que le reclamaba y bueno, pues nada, pues eso son situaciones de prejuicio que se pueden llegar a dar, que por no tener eso, digamos, un poquitito revisado y planificado, ¿no? Muy bien, Francisco, yo creo que ha sido muy enriquecedora la charla de hoy, bueno, como todas que tenemos con Frank, y tratamos de tener con todos los invitados, bueno, ya saben, en la asesoría Camino, allí en Avenida Naturales, en Fene, allí de la Marquesina del Bus, allí les atenderá, justo creo que es el entresuelo, ¿no? El entresuelo, el número 24 entresuelo. Número 24 entresuelo de Fene, y si no, bueno, si ya nos están escuchando desde la zona de Coruña o alrededores, pues bueno, también el portazo allí, exactamente la dirección cuál es. Es en la avenida de Vilaboa, el 158 estamos. Avenida Vilaboa 158. Pues lo dicho, Francisco, ha sido, yo creo que muy enriquecedor. Muchísimas gracias por estar aquí en La Boga Responde. Un placer, Juanjo. Venga. Gracias. Venga, amigos, lo dicho, esperemos que les haya gustado este programa y nos vemos la próxima semana aquí en Televisión de Ferrol.